Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K de Samsung con tecnología QLED. A la izquierda el Q65B del 2022 y a la derecha el Q60A, que es un modelo del 2021. Ambos vienen con panel VA en todos los tamaños disponibles y también con tecnología de retroiluminación LED Edge. Es decir que ninguno de ellos soporta ni Full Array ni atenuación local. Bueno, el Q65B viene con esta base central que no se le puede modificar como tal altura, viene así tal cual. Mientras que en el caso del Q60A los pies laterales se pueden modificar en cuanto a altura, se pueden colocar así más pegados a la mesa, por así decirlo, o simplemente cambiar la altura de esta manera si quieren de pronto que quede más despegado de la mesa en caso de que necesiten colocar una barra de sonido debajo del televisor de una forma más fácil. Estos serían sus controles remotos o One Remotes. Cambia un poco el diseño, ambos se pueden cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. En cuanto a botones, cambia el hecho de que en el Q65B añadieron el botón de Disney Plus como acceso directo y también añadieron el acceso directo para configuraciones en el botón que les señalo de la esquina superior izquierda. Desde mi punto de vista no me gustó esto en el Q65B, porque al observar contenido, si queremos por ejemplo ver lo que nos ofrece alguna aplicación y le damos al botón de inicio, nos saca de lo que estamos viendo, mientras que en el Q60A podemos seguir navegando por el menú de inicio y al mismo tiempo continuar observando la serie, película o el videojuego que estemos utilizando. Entonces, si vienen de un televisor Samsung antiguo, entonces probablemente les cueste un poco acostumbrarse a este nuevo diseño del sistema operativo Tizen de estos modelos del 2022. Pero si son nuevos con los televisores Samsung, probablemente les dé igual o no les parezca algo tedioso. Otros aspectos que quiero mencionar es en cuanto a los modos de imagen. En el Q65B eliminaron el modo de imagen natural. Desde mi punto de vista era el menos utilizado, probablemente por eso mismo lo quitaron, pero conservaron el dinámico, el estándar, el película y el modo filmmaker o modo cineasta. Otro aspecto que quiero destacar es que en el modo de imagen dinámico en el Q65B ya es posible modificar el parámetro gamma, mientras que en el Q60A y modelos Samsung del 2021 y años pasados, por alguna razón, no sé por qué, no se puede. Y además el Q65B cuenta con este parámetro que se conoce como calibración inteligente. Yo no lo he utilizado, deben registrar el producto y seguir los pasos en caso de que quieran utilizar este parámetro. Y lo otro que me parece muy bueno es que ya es más fácil restablecer los valores de fábrica en caso de que así lo requieran, también al ver contenido a través de alguna aplicación. En el Q60A solamente era posible cuando conectaban algo a algún puerto HDMI o accediendo al icono de TV, mientras que ya en el Q65B, y creería yo que en el resto de modelos Samsung de este 2022 ya es mucho más fácil. Se puede, como ya mencioné, a través de la aplicación YouTube y de otras aplicaciones restablecer los parámetros a los valores de fábrica en cada modo de imagen en caso de así requerirlo. El sistema operativo Tizen de ambos televisores y el resto de televisores Samsung de este 2022 y de años anteriores permite sincronizar sus controles remotos con los decodificadores de cable de algunos operadores, por lo menos aquí en Colombia. No estoy seguro si en el resto de países aplique, supondría que sí. Esto es muy bueno porque solamente se requiere de un control para poder acceder a los comandos del decodificador y por supuesto del televisor. Simplemente deben aquí seguir los pasos, luego haré un video al respecto, aunque ya tengo en el canal un video con un televisor Samsung antiguo en donde explico estos pasos y el link a ese video lo pueden encontrar en la descripción. En cuanto a la función de Multiview, encontré algunos cambios probablemente positivos para algunas personas en el Q65B. Por ejemplo, en la pantalla de la parte izquierda ya como que ubicaron todo en esa sola pantalla y dejaron la pantalla derecha solamente para el smartphone. Es decir que en la pantalla izquierda pueden visualizar
o bien la aplicación YouTube del televisor, o bien algo conectado a alguna entrada HDMI, o el icono de TV, o una cámara Logitech, la cual pueden conectar a un puerto USB. Y en la otra, como ya mencioné, la pantalla de su teléfono inteligente. Mientras que en el Q60A, al igual que los modelos Samsung del 2021, en la pantalla izquierda pueden visualizar la aplicación YouTube del televisor, o algo conectado a alguna entrada HDMI, o el icono de TV. Y en la pantalla derecha, o bien su smartphone o la cámara Logitech, que pueden conectar a un puerto USB. Hablando de los asistentes de voz, por lo menos aquí en Colombia de fábrica solamente soporta el Bixby Voice propio de este sistema operativo Tizen. Sé que en otros países de fábrica soporta además el Google Assistant y también el Amazon Alexa. He visto videos por ahí que cambiando la región se puede acceder a asistentes de voz de Google y del Amazon Alexa aquí en Colombia y en otros países. Luego intentaré hacer un video al respecto. Y en cuanto al Bixby Voice, encontré que en el Q65B añadieron esta función en cuanto a sincronizar la activación por voz con una barra de sonido. Y bueno, los asistentes de voz sirven para comandos básicos: abrir aplicaciones, cerrar aplicaciones, cambiar de canal, subir el volumen del televisor, apagar el televisor. Lo que no se puede como tal es buscar contenido, por ejemplo, a través de aplicaciones como Netflix, Amazon Prime, entre otras. Mientras que en YouTube sí se puede, pero es porque esta aplicación, como pueden notar, tiene su propio parámetro para acceder a esto. En cuanto a la fluidez como tal de ambas versiones de este sistema operativo Tizen, me parece que en ambos es buena. Es un poquito más rápido a veces a la hora de abrir aplicaciones en el Q65B, aunque la diferencia no es muy grande. También en el Q65B es un poquito más rápido cuando se enciende el televisor, luego de haberlo tenido desconectado de la red eléctrica un buen tiempo. En ambos me parece que es relativamente rápido, pero es un poquito más rápido, como ya mencioné, en el Q65B, aunque la diferencia no es muy grande. Los navegadores de internet son el mismo propio de este sistema operativo, simplemente que para poder realizar búsqueda por medio de comandos de voz, aún en español no es posible, a pesar de que en el Q60A aparezca que sí. En el Q65B ya de lleno aparece que no es posible en español, pero al cambiarlo a inglés en ambos televisores es posible y es muy preciso la gran mayoría del tiempo. La apertura de páginas web en ambos televisores es relativamente rápida, pero por supuesto esto también depende de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. Y por supuesto en ambos televisores se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así requerirlo. Simplemente tengan en cuenta que en muchas páginas pueden aparecer anuncios pop-ups. Antes de continuar, aquí pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados y también sus últimas actualizaciones de software disponibles hasta la fecha. Y también les invito a que si este video les gusta le den clic por favor al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hablando ya de su calidad gráfica, me parece que la uniformidad de colores grises de ambos televisores es muy decente. Sus bordes pueden lucir un poco sombreados y el efecto de pantalla sucia notarse de una forma muy pero muy leve con estos fondos grises. Pero al observar contenido normal, tanto el efecto de pantalla sucia como los bordes sombreados en ambos televisores pueden pasar prácticamente desapercibidos en la mayoría de los casos. Hablando ya en cuanto a especificaciones técnicas de brillo y color, las mejorías que recibe el Q65B son obvias a la vista: un poco más de volumen de color o saturación de color y un poco más de brillo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. En rango dinámico estándar el Q65B puede alcanzar 482 nits, mientras que el Q60A 436 nits.
En alto rango dinámico el Q65B alcanza 493 nits, el Q60A 461 nits y con el modo juego el Q65B 497 nits y el Q60A 468 nits. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, ambos televisores soportan HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y también HDR10 Plus. El Q65B soporta además algo que Samsung llama HDR10 Plus adaptativo, que simplemente adapta el alto rango dinámico dependiendo de las condiciones de luz. Ninguno de ellos soporta ni Dolby Vision ni tampoco Dolby Vision para gaming. Recuerden que la tecnología de retroiluminación de ambos televisores es LED Edge, ninguno de ellos soporta ni Full Array ni atenuación local y sus tecnologías de color son QLED o de Quantum Dots y ambos soportan tecnología Dual LED, que simplemente lo que hace es proveer luz cálida y luz fría para mejorar la precisión de los colores. Vamos a hablar ahora de la uniformidad de sus colores negros. Como ustedes pueden notar, es peor en el Q65B, se nota más efecto clouding y de resplandores o sangrados de luz en el modelo del 2022. Es mejor, como pueden notar, en el Q60A, aún siendo un modelo del año pasado 2021. Recuerden, ninguno de ellos soporta ni Full Array ni atenuación local. Sus tecnologías de retroiluminación son LED Edge. Otro aspecto que quiero mencionar es en cuanto a la relación de contraste, sobre todo del Q60A. Miren, en ratings.com ellos mencionan que el contraste del Q60A de acuerdo a sus medidas es de 4653:1, pero de acuerdo a mis medidas puede alcanzar 7203:1. Para el Q65B de acuerdo a mis medidas es de 5162:1. Y en la práctica ustedes pueden notar que sí, que el rendimiento en este tipo de escenas es mejor en el Q60A. En este caso utilizo el modo juego, pero también ahora les muestro los resultados utilizando el modo de imagen estándar. Tengan en cuenta que los resultados del efecto clouding varían en cada uno de esos televisores dependiendo de cada escena. Por ejemplo, si hay más cosas que iluminar en esa escena, se va a notar más efecto clouding, siendo más perceptible en el Q65B. Ustedes entonces están pudiendo notar los resultados que son mejores a favor del Q60A, aunque no desacredito el trabajo del Q65B. Y en otro tipo de escenas también con partes oscuras, como por ejemplo estas, noté que en algunas partes de esas escenas luce más oscuro o con negros más acentuados en el Q65B y en otras partes en el Q60A. Entonces, como mencionaba, estos resultados podrían variar dependiendo de cada escena, pero usualmente en general, repito, el trabajo en este apartado es mejor en el Q60A, mejores colores negros, menos efecto clouding, menos efecto de sangrados de luz. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando en ambos televisores el Filmmaker Mode. Lo que les puedo decir es que con contenido de baja resolución el trabajo en ambos es prácticamente igual. Se pueden notar partes pixeladas, pero pueden pasar como algo muy tolerable en la gran mayoría de los casos. Estamos hablando de contenido que tenga 720p o resoluciones más bajas. A partir de 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno, también es prácticamente igual. El contenido de hecho pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no va a alcanzar el 4K. A partir de 1440p, sí, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores asemeja mucho los resultados a un 4K nativo y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras, deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. En cuanto al apartado gaming, cabe destacar mencionarles que cuando colocan el modo juego en automático pueden utilizar otros modos de imagen con un muy buen tiempo de input lag, creería yo que el más bajo posible, como pueden notar, en caso de que les guste más la calidad gráfica y representación de colores del resto de modos de imagen.
Yo no poseo un dispositivo que me permita medir los tiempos de input lag. De acuerdo a ratings.com, para el Q60A en 4K a 60 Hz en SDR es de 10,2 milisegundos y en 4K a 60 Hz con alto rango dinámico 10 milisegundos. Creería yo que el Q65B podría tener tiempos de input lag muy similares. Es también muy importante mencionar que ninguno de estos televisores tiene puertos HDMI 2.1, no soportan los 120 Hz de tasa de refresco en 4K y tampoco soportan frecuencias de actualización variables, ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Me parece que el desempeño en cuanto a sus tiempos de input lag es más que aceptable o más que bueno aún para aquellos gamers exigentes. Ahora bien, cuando activamos el modo juego como tal, podemos acceder a esta Game Bar oprimiendo por unos segundos el botón de play y pause en ambos controles remotos. La Game Bar del Q65B tiene un diseño más renovado y dos funciones extra. La primera es que tiene más modos de imagen enfocados a este modo juego de acuerdo a cada género de cada videojuego que deseen utilizar. Pero simplemente voy a dejarlo en este caso en normal para hacer la competencia más pareja. La otra función extra que tiene es que desde esta Game Bar se puede acceder al hecho de que podemos escoger la salida de sonido en caso de que, por ejemplo, tengan una barra de sonido conectada. Se muestra información relevante como por ejemplo si tiene alto rango dinámico el videojuego o si tiene frecuencia de actualización variable, aunque ya saben que este televisor no soporta ese tipo de tecnología. Se puede acceder además al resto de configuraciones del modo juego, en donde se incluye el HDR juego, o también conocido como HGG o HDR Gaming Interest Group, y también pueden activar el Motion Plus del juego en caso de que de pronto noten que al activarlo se pueda percibir mejor definición y mejor fluidez. Entonces miren, tanto con este modo juego activado como también con el resto de modos de imagen se nota mejor representación de colores en el Q65B, o por lo menos colores con un poco más de intensidad, volumen o saturación. Y además lo que yo noté es que los colores rojos lucen mejor representados en el Q65B, lucen más rojos aunque parezca redundante decirlo. Lo que sucede es que en el Q60A en algunas escenas los colores rojos a veces tienden a aparecer un poquito con un tono fucsia. No es algo exagerado, ni molesto, ni terrible, pero si ponen mucho cuidado, se puede llegar a notar esa diferencia a favor del Q65B. Entonces, para el modelo del 2022, que es el Q65B, me parece que en todos los modos de imagen tiene mejor representación de colores. Lo otro es que las partes oscuras lucen más acentuadas o más repintadas en el Q65B y un poquito más claras en el Q60A. En general, en calidad gráfica me parece que ambos se desempeñan muy bien en este apartado gaming. Recuerden que si bien ninguno de ellos soporta puertos HDMI 2.1, aún así van a funcionar con la PlayStation 5, con la Xbox Series X o con una tarjeta gráfica de PC que sea muy potente, simplemente que con algunas limitaciones. Ya saben que ninguno de ellos soporta los 120 Hz en 4K, no soportan los 120 Hz en ningún tipo de resolución. Tampoco soportan frecuencias de actualización variables, ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Aún así me parece que la fluidez de ambos televisores en el apartado gaming puede ser más que buena para muchas personas. En cuanto al tiempo de respuesta, de acuerdo a ratings.com, para el Q60A el 100% del tiempo es de 17,3 milisegundos. En el caso del Q65B aún no lo sé, probablemente pueda que sea un poquito mejor, quizá 16 milisegundos. Sea como sea, en ambos el desempeño gaming me parece que es muy bueno. Aunque sí me parece muy importante mencionar que si bien el manejo del movimiento y la fluidez en ambos televisores en el apartado gaming fue muy bueno, casi igual, también es muy bueno en ambos televisores al ver contenido a través de aplicaciones de streaming. En este caso utilizo YouTube como ejemplo. Cada uno tiene el parámetro conocido como ajuste de claridad de imagen, el cual si quieren pueden colocar en personal y modificarlo de forma manual hasta que noten mejoras o los resultados que quieran percibir. Se puede colocar también con el movimiento libre de LED, pero en ambos casos genera mucho efecto flicker o de parpadeo, siendo un poco más notorio ese efecto en el Q60A, además de que se oscurece la imagen.
En general no recomiendo activar el movimiento libre de LED en ninguno de estos televisores, en ningún modo de imagen. Lo que pueden hacer es colocar los ajustes de claridad de imagen en automático, que en la mayoría del tiempo realiza los mejores resultados. En ambos televisores es muy bueno al ver contenido a través de aplicaciones de streaming, pero colocando mucho cuidado es un poquito mejor en el Q65B. No es una diferencia brutal, pero existe. En cuanto a sus ángulos de visión, por obvias razones, por tener panel VA, en ambos televisores no son buenos. Sus colores pierden volumen y lucen blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios, como pueden notar. No son televisores recomendados para que las personas se deban sentar alrededor de sus pantallas. Son televisores recomendados para ver sus pantallas siempre de frente, que sería lo normal. En cuanto al manejo de los reflejos, me parece que es un poquito mejor en el Q65B, probablemente debido a que tiene una cantidad de brillo un poquito más alta. No es una diferencia muy grande, pero por lo menos desde mi punto de vista existe. Ambos televisores son recomendados principalmente para habitaciones con poco o nada de iluminación. El desempeño en ambos es decente en cuartos iluminados, pero para aquellos en donde entre muchos reflejos por parte de las ventanas, ninguno de ellos es la mejor opción. Hablando del calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores arroja rangos de temperatura normal, excepto en la parte baja de sus pantallas, en donde se incrementa un poco más. Esto pasa en televisores Samsung con diseños ultra delgados de este año y también del año pasado 2021. Sea como sea, ninguno de ellos se siente un calor exagerado al acercarse a sus pantallas, lo cual me parece que está bien. Y en cuanto a entradas, ambos televisores soportan lo mismo: 3 puertos HDMI 2.0, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable de internet, un puerto para la entrada digital óptica, uno para la antena de aire, y por lo menos aquí en Colombia ambos televisores soportan las entradas compuestas para, por ejemplo, conectar una consola de videojuegos muy antigua o un DVD que sea de años pasados. En cuanto a sonido, la potencia de ambos es de 20 watts, pero en la práctica me pareció mejor en cuanto a bajos, potencia, fidelidad y menor distorsión en el caso del Q65B. Al final de este video, en unos segundos, van a poder juzgar por ustedes mismos el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Y en cuanto a tecnologías de sonido, ambos soportan canal de retorno de audio mejorado y también tecnologías Dolby Audio, pero solamente al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Entonces, para finalizar, ventajas del Q65B: más brillo, colores más intensos, un sistema de sonido un poco más potente y un sistema operativo más renovado, que ya aquí es cuestión de gustos, la verdad. Y en el caso del Q60, digamos que la principal ventaja es que tiene un mejor rendimiento en escenas oscuras. Por todo lo demás se queda por debajo, pero es al menos muy decente en rendimiento general. Si me preguntan cuál escogería yo, después de pensarlo muchísimo, probablemente me iría por el Q65B. No sé ustedes qué piensan al respecto, con cuál se quedarían y por qué. Déjenmelo saber por favor en la caja de comentarios. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores.